Ser podcast. Hola, soy Ángeles Oliva y dirijo Por el Principio. En este episodio, Ara Malikian cuenta cómo su abuelo escapó del genocidio armenio gracias a un violín, la vida en los refugios durante la guerra del Líbano y su primer trabajo tocando en un espectáculo de travestis. El violín hacía parte de mi vida porque él había decidido incluso antes que naciera que yo tendría que tocar el violín. Entonces, siempre lo tenía ahí. Es un poco amor y odio porque me gustaba, pero al mismo tiempo quería ir a jugar con mis amigos y quería tener una vida de niño, pero no. Ese niño que no recuerda el primer día que tuvo un instrumento en la mano, porque lo tuvo desde que nació, es Ara Malikian, un virtuoso del violín que llena teatros como una estrella del rock. Ara Malikian nació en el exilio armenio, creció en medio de la guerra del Líbano y con 14 años logró una beca para estudiar violín en Alemania y se fue allí él solo, lejos de su familia. Es una historia que merece ser contada empezando por el principio. Por el principio. Por el principio. Por el principio. El padre de Ara se llamaba Jirei Malikian. Era un apasionado del violín. Ara no tuvo que enamorarse del instrumento o decidir estudiarlo. Estuvo siempre en su vida. Es verdad que luego tenía a mi padre otra cosa. Estaba tan enamorado con la música y tan apasionado que aparte que me hiciera practicar, pues también me contagió el amor a la música. Y a mí me encantaba que cuando me contaba, mira, aquí en la ópera de Puccini hay un momento donde hay un solo de violín o la sinfonía de Mahler, no sé qué, me explicaba todo y como él tenía tanto pasión, pues me lo contagió. Y es verdad que a pesar que yo estudiar escalas y gamas, pues me aburría, pero yo a los 8 años estaba fascinado con la música. Todo el rato era muy pesado. Además tenía una colección de discos, de vinilos que todo el rato escuchaba de todo y además versiones. Era un apasionado de la música. Veía en mí con tanta pasión que hiciera lo que él le gustaría hacer, que yo hoy día, sin querer, cada vez que subo al escenario, pues pienso en él un poco. Está ya fallecido hace, 15 años ya, pero siempre está de un modo u otro, está presente. El padre de Ara nació en el Líbano y allí se casó con una pedagoga de Siria que se había formado en París, Lusine Donabedian. Los dos nacieron en 1929. Él era un autodidacta, capaz por su cuenta de tocar y reparar violines. Es un buscavidas. Estaba enamorado del violín. No es la palabra de ser un violinista frustrado, porque si eres frustrado no te gusta lo que haces. En el caso de mi padre le gustaría ser un violinista, pero empezó a tocar el violín a su bola muy tarde, pero su sueño era ser violinista. Mientras tanto, pues ganaba la vida como podía. Luego empezó a hacer giras con un cantante libanesa muy famosa que se llama Fairuz. Fairuz es la gran diva de la música árabe. Tiene 90 años y es considerada por sus admiradores como una leyenda viviente. Nació en 1935 en una familia libanesa modesta y sobresalió desde pequeña por su voz. En un festival escolar, un conocido músico y profesor la vio actuar y le aconsejó a su familia que se matriculara en el conservatorio. Después, un directivo musical de la radio del Líbano la escuchó y le propuso ser parte del coro en la emisora de Beirut y compuso varias canciones para ella.
Allí empezó a ser conocida como Feiruz, que en árabe significa turquesa. Acompañada por los hermanos Rabanis, uno de los cuales fue su marido, sus primeras canciones eran mezclas innovadoras de los modos orientales y extranjeros, sobre todo de América del Sur, y enseguida, Feiruz tuvo un éxito enorme en todo el mundo árabe. En los años 70, Feiruz giró por América del Norte y América Latina y consiguió el reconocimiento internacional. Durante la Guerra del Líbano, nunca intentó abandonar el país para vivir en el extranjero, no eligió bando ni aceptó las líneas sectarias. Mantuvo casa a ambos lados de la línea verde y siguió cantando fuera del Líbano por medio mundo. Feiruz siempre se negó a actuar para presidentes, reyes o mandatarios en fiestas privadas. En los años 80 batió un récord en el Royal Festival Hall de Londres con entradas que se vendieron en la reventa a $1.000. Feiruz supo reivindicar el Líbano frente a la música llegada de Egipto y de otra diva eterna, Kulsum. Sus canciones sirvieron de aglutinante y cura para la comunidad libanesa y árabe, siempre con el drama palestino presente. Primero la conoce todo el mundo y años después, cuando ya eres consciente, dices, ¿pero por qué la conoce todo el mundo? Y empiezas a escuchar su música y dices, claro, la conoce porque es un pedazo de artista, pedazo de voz, pedazo de personalidad, pedazo de señora que en el mundo árabe cuando sale en el escenario pues era un espectáculo y ya entiendes que por qué era un ícono, por qué una diva en el mundo árabe. Mi padre tocó con ella en su orquesta y giró por el mundo, desde Australia hasta Estados Unidos, giró por todo el mundo con ella. Era un tipo peculiar, era muy amoroso, pero al mismo tiempo era muy severo. Pero nunca me regañaba porque tenía una aura tan imponente, que tenía un efecto tan aterrador que te quedabas paralizado. Mi madre era al revés, era una persona muy sociable, muy divertida, muy abierta, muy de bromas todo el rato, contando historias y eran completamente diferentes. Anda, papá, cuéntame la historia del abuelo. ¿Otra vez, Zara? Si te la he contado 1000 veces. Ya, pero es que me gusta mucho escucharla. Ahora, acábate la carne, anda, que se te queda fría. Mamá, si he comido un montón. Sí, eso dices siempre y al final te dejas la mitad. Venga, hijo, haz caso a tu madre, que necesitas energía. Sí que tengo energía. Esta mañana he saltado todos los charcos del barrio con Sujail y no me he cansado nada. Sí, por cómo has traído el pantalón ya veo que te lo has pasado muy bien. Dile a Sujail que mañana se venga a merendar, que como no están tus hermanas, que está la casa vacía. Vale, se lo digo mañana. Ay, sí, se las echa mucho de menos. El viernes intentamos llamarlas, a ver si están mejor las líneas. Ojalá. Yo necesito escuchar sus voces. Bueno, vale. Me como la carne, pero entonces me cuentas la historia, ¿vale, papá? No. Mira, yo tengo otro trato. Te la cuento y después estudias un poco con el violín, ¿de acuerdo? Bueno, vale, pero entonces me la cuentas desde el principio. El violín es un símbolo de supervivencia en la familia de Ara Malikian. Su abuelo escapó del genocidio armenio con 15 años gracias a uno. Es una historia bastante fuerte que yo me enteré años después de esto, porque siempre había un violín en casa y mi padre le tocaba sin ser profesional. Y un día me contó la historia que le dije, ¿por qué? Porque abuelo tenía un violín. Yo nunca verdaderamente conocí a mi abuelo, lo conocí así lejanamente, porque era un señor muy reservado y yo luego dejé el Líbano, entonces no lo volví a ver. Me contó esto, que durante el genocidio armenio pues se escapó, el único miembro de la familia que se escapó, y justamente a los 14 años, porque un turco
le dio este violín para que fingiera ser parte de un grupo musical para que pueda escaparse. Y mientras tanto, pues pillaron a toda su familia y ejecutaron, mientras que él pues pudo salvar su vida, pues se fue en un barco, se fue a Grecia y de ahí al Líbano. El genocidio armenio supuso el exterminio sistemático y la deportación forzosa de aproximadamente 1,5 millones de armenios cristianos por el Imperio Otomano entre 1915 y 1923. El genocidio fue ejecutado por el gobierno de los jóvenes turcos del Imperio Otomano. Incluyó deportaciones forzosas a través del desierto sirio, ejecuciones masivas, marchas de la muerte, hambruna, torturas y violaciones, con el objetivo de eliminar a la población armenia de Anatolia y establecer un Estado turco étnicamente homogéneo. Aunque la mayoría de los historiadores y numerosos países lo reconocen como un genocidio, el gobierno de Turquía, como Estado sucesor del Imperio Otomano, se niega a denominarlo así y lo califica como conflictos interétnicos. La masacre supuso la diáspora armenia, con millones de descendientes viviendo fuera de su patria original, entre ellos la familia de Ara Malikian. Se habla muy poco, por desgracia, no solo se habla poco, pero no está ni reconocido por gran parte de todos los gobiernos del mundo, por intereses políticos, económicos, estratégicos, pues a veces nosotros armenios nos quejamos que parece que hay ciudadanos de este planeta de segunda, tercera categoría. Se reconoce los genocidios de los importantes y de los menos importantes, pues ni se habla y armenios igual que otros ciudadanos, pues a veces se nos olvida. Los padres de Ara le inculcaron la necesidad de mantener viva en la memoria la llama de la cultura y la historia armenias. No solo mis padres, nosotros armenios, y ahora cada vez menos por desgracia, pues como éramos un pueblo al borde de la extinción, ¿no? Entonces siempre intentamos mantener, ¿no? Yo iba en una escuela armenia, ¿no? Que entonces te enseñan la historia armenia, la lengua armenia, por supuesto, el destino de nosotros, y siempre cuando hablábamos con palabras pues extranjeros nos regañaban, no, utiliza la palabra armenia, ¿verdad? Y sí, eso pues estoy al corriente de la cultura armenia, de la historia, del idioma. La madre de Ara Malikian se llamaba Lucindo Nabedian. Nació en Siria, a donde la familia llegó huyendo del genocidio armenio. Ella venía de otra familia que también se habían salvado del genocidio. Lo que pasa es que su familia era más afortunada que lo de mi padre, porque su padre era como un tipo de héroe, y entonces salvó muchas familias y les llevaron a Damasco. Y mi abuela, la madre de mi madre, era muy moderna en aquella época, entonces buscó la manera que mi madre y su hermana, que eran gemelas, pues se fueron a estudiar a París. Y eso era casi un escándalo en aquella época, de mandar dos mujeres. Y gracias a ellas, las dos eran muy, muy modernas dentro de lo que se veía en este mundo, ¿no? Y eran muy innovadoras, muy con el concepto de las mujeres también, eso gracias, me enseñaron muchas cosas a mí también, ¿no? Y ella luego pues estudió, no me acuerdo cuántos años, 2 o 3 años, y luego volvieron a Damasco, y luego montó una escuela armenia, mi madre, con lo que había aprendido en París. Por el principio,
Ara Malikian, Cadena SER. En 1975 estalló la Guerra Civil del Líbano, que duró 15 años y produjo más de 120.000 muertos y un éxodo de casi 1 millón de personas. Antes de la guerra, el Líbano era una sociedad multiconfesional, con poblaciones cristianas, musulmanes chiíes y suníes y drusos. El gobierno estaba influido por las élites de los cristianos maronitas, reforzado por el mandato de la potencia colonial, que era Francia. La creación del Estado de Israel y el desplazamiento de 100.000 refugiados palestinos al Líbano durante los éxodos de 1948 y 1967 cambiaron el equilibrio demográfico a favor de la población musulmana. Además, la Guerra Fría tuvo un poderoso efecto desintegrador en el Líbano. Los maronitas se pusieron del lado de Occidente y los grupos izquierdistas y panárabes se alinearon con los países árabes. Los combates comenzaron en 1975, cuando Ara tenía 7 años. Sí, era cuando empezó la guerra, pues la población civil ya no tiene vida, no tenés vida, no tenés el día a día, tenés que estar escondiendo. Lo fuerte que es verdad que yo de la guerra tenía 7 años, y normalmente a los 7 años me imagino que tenés recuerdos, pero yo le he borrado todo. Ahora poco a poco cuando me preguntan, pues me salen las cosas, pero durante muchos años el disco duro estaba defectuoso porque no quería ni recordar estos momentos. La familia de Ara, como muchas otras, tenía que refugiarse en los sótanos y a veces vivían en ellos durante semanas. Los niños y niñas miraban los bombardeos, que parecían fuegos artificiales. Por eso Ara Malikian detesta los fuegos. Vivió cosas terribles, incluida una bomba que mató a su prima. Los horas metidos en un sótano, el miedo, el terror, los ataques, los bombardeos, las explosiones. Mi barrio estaba destrozado. Todos me dicen que Beirut ha sido muy hermoso, ¿no? Pero yo no me acuerdo. Yo solo me acuerdo de ruinas. Mi calle estaba en ruina, donde iba al cole estaba en ruina y no me acuerdo más. Yo a partir de los 7 años no podíamos pasear por el país. En los sótanos la vida seguía. Intentaban fingir que eran felices a pesar del ruido de las bombas. La música fue una de las aliadas de Ara en la guerra. Luego el libanés tiene este carácter que del momento que hay una tregua es muy vividor. Entonces del momento que ya la guerra se acabó y todos a la calle, es un poco parecido al madrileño, ¿no? Que sales a la calle, pero es muy fiestero también. Y yo en los sótanos me acuerdo, pues tocábamos, hacíamos música. Uno bailaba, otro cantaba, yo tocaba el violín, mi padre tocaba la viola y dentro de todo había una marcha. Mi padre ahí no perdió su obsesión, a pesar de bombardeos, y como no iba al cole, pues me hacía practicar aún más. Durante muchos años, cuando me decían, ¿qué recuerdas del Líbano? Y ahora ya no, obviamente, menos mal. Pero el primer recuerdo que me acordaba eran cuando las milicias entraban y pegaron con un Kalashnikov, del otro lado pegaron a la cabeza a mi padre y empezaron a hacer el terror, ¿no? Mi madre pudo ir al balcón y llamar al vecino, y que subió y nos ayudó y nos salvamos de esta situación. Pero sí que era, para mí, probablemente dentro de los bombardeos, dentro de todos los muertos que podía ver, era la parte más traumática para mí, de ver tanta violencia sobre mi padre. Mamá, voy a jugar un rato con Suhail. ¿Has acabado de practicar lo que te dijo papá?
Que sí, además estuve tocando toda la tarde ayer. Ahora hemos quedado con Mohan y sus hermanos a jugar al escondite. Bueno, espera un momento que te preparo algo de comer y te lo tomas por ahí con ellos. Vale, pero no quiero dátiles que se me quedan pegados a los dientes. Ara, te tengo que recordar una cosa muy, muy importante. Ya lo sé, mamá, que no tires la comida por ahí, que la reparta con mis amigos. Eso también, pero lo que te digo es cuestión de vida o muerte, y no exagero. No os podéis acercar a la línea verde. Eso ya lo sé, mamá. Sí, lo sabes, pero el otro día estuvisteis demasiado cerca. Y no es broma, Ara, es muy peligroso. Pero si ahora estamos en una tregua. Aunque estemos en una tregua, hijo. No hay bombardeos, pero la línea verde está llena de francotiradores. Puede pasar cualquier cosa. Prométeme que nos vais a acercar. Te lo prometo, mamá. Confío en ti, Ara. Te digan lo que te digan tus amigos. No vayáis hacia allí. Que sí, de verdad que te lo prometo. Bueno, toma. Aquí van un bocadillo de queso y unas cuantas uvas. Y nada de dátiles. Genial, mamá. Cuando empezó la guerra, Beirut se partió en dos. Había la parte cristiana y la parte musulmana. Nosotros vivíamos en la parte musulmana y cuando hubo la invasión de Israel, la parte musulmana era la parte muy insegura porque invadió. Entonces mi padre se quedó en la casa y yo con mi madre me fui a la otra parte de la ciudad, que era muy difícil de pasar. La frontera entre las dos partes se llamaba la línea verde, porque como nadie pasaba por los francotiradores, que cada vez que pasaba alguien, pues los francotiradores hacían lo suyo. Entonces, como no pasaba nadie, en espacio de unos meses, esta zona, que era como una calle inmenso, empezó a salir vegetaciones y estaba como un bosque. Dentro de las casas salieron árboles y plantaciones y cosas así. Por eso le llamaban la línea verde, era todo verde. Nosotros vivíamos al otro lado y mi padre estaba completamente aislado, no sabíamos nada. Y un día yo tenía 12 años, inconsciente, y dije, voy a ir a salvar a mi padre. Entonces con otros dos amigos pensé que voy a poder cruzar la línea verde y empecé a acercarme, empezó un bombardeo y mi madre, que no sabía dónde estoy, se puso loca y entonces volví a casa donde estábamos refugiados. Sí, y cuando mi madre me vio, mi madre nunca me dio palizas, pero aquella época era como, cuando me vio, era un tipo de que estoy vivo, entonces, entre los besos y las palizas, y era una cosa que jamás había habido, una fusión de besos y palizas, los dos a la vez. Eso aún me acuerdo de este momento. A los 12 años, Malikian dio su primer concierto en su país, que en ese momento seguía en guerra. Debe haber una tregua de unas semanas o unos meses y los libaneses pensaron que la guerra se acabó, y lo que decía son muy cultos, y es verdad que yo no era un violinista muy bueno, la cosa que era el único violinista. Entonces me organizaron el Juventud Musicales del Líbano, me organizó un concierto a los 12 años. Pues fue maravilloso el recuerdo. Toqué en una antigua iglesia que estaba hecho en la universidad. Una universidad había una iglesia, que esta iglesia lo utilizaban para conferencias y conciertos, y se solía hacer muchos conciertos. Y ahí, no sé, había unos 800 personas o algo así. Hice el concierto con mi tía, que era la hermana de mi madre. Ara tenía 2 hermanas mayores que él. Ellas se fueron cuando pasó esto, lo de entrar en mi casa, teníamos mucho miedo. Y entonces mis hermanas, que a aquella época deberían tener 15, 16 años, pues se fueron a Francia, las dos. Y desde entonces
no les vi prácticamente. Entonces no me acuerdo haber tenido una vida familiar con ellas. Luego les vi en Europa, claro, pero en el Líbano no. La familia quería que, igual que sus hermanas, Ara pudiera salir del Líbano y escapar de la guerra. Enviaron cintas con grabaciones suyas a numerosos lugares para conseguirlo. Finalmente, gracias a presentarse a un concurso, con 15 años, un director de orquesta alemán le escuchó y consiguió para él una beca del gobierno alemán para estudiar en Hannover. Fue el alumno más joven admitido en un prestigioso centro superior de estudios musicales. Había un momento donde, otra vez cuando había tregua, de repente entró a los libaneses, ya la guerra se acabó, vamos a montar una orquesta sinfónica. Vale, guay. Entonces llaman un director de orquesta alemán para hacer audiciones a todos los músicos que hay en el Líbano para montar una orquesta sinfónica. Entonces me audicionaron a mí también. Y el director de orquesta dijo, bueno, este chico toca bien, tiene que ir a estudiar en el extranjero. Entonces nos hizo una recomendación y gracias a esta recomendación pues me aceptaron en Hannover, en el norte de Alemania. Y yo quería ir a París porque ahí estaban mis hermanas, ahí tenía un tío también y no sé, en Líbano hay una tendencia de cultura francesa, que yo hablaba francés, yo quería ir a París o a Francia, pero me tocó en el norte de Alemania. Yo llegué a Alemania, a Hannover, a los 15 años y tenía la inmatriculación de poder estudiar en la academia, pero la beca no me lo podían dar porque tenía que ser a partir de los 18 años. Era un error. Entonces, como no tenía beca, no me dieron el visado de estudiantes. Tenía como un espacio de 6 meses para poder aguantar ahí, porque luego me iba a aceptar la academia. Y para aguantar 6 meses sin que me echasen, me dijo un médico que tenían que encontrar algo que fallara en mi salud para que no me pueden echar del país. Entonces me miraron y me dijeron, tienes muchas infecciones en tus amígdalas, yo te recomiendo que te los quites. Si te los quites hay que operarte. Entonces para la recuperación pasará unos meses y mientras estás en el hospital no te pueden echar. Y me quitaron los amígdalas y gracias a que me quitaron los amígdalas no me echaron del país. Ara, ¿me oyes? Sí, mamá, estoy aquí. Te oigo muy bien. Ay, Ara, cariño, ¿cómo estás? Cuéntame, hijo, ¿cómo es la residencia? Bien, mamá, la residencia está bien, pero no conozco a nadie. Me aburro. Ay, es normal, hijo, si es que acabas de llegar. Seguro que enseguida te haces algún amigo. Déjame, Lusin. Ara, mi vida, ¿cómo van las clases? Hola, papá, bien. Pero son muchas horas y además os echo de menos. Y nosotros a ti, cariño. Te echamos mucho de menos. ¿Cómo son los profesores? Son amables y saben mucho, pero el problema es que no entiendo a nadie aquí, papá. El alemán es muy difícil. Ya me imagino. Poco a poco lo irás entendiendo. Ahora, piensa que esa escuela es una oportunidad buenísima para ti. Que sí, papá, sí ya lo sé, pero yo prefiero estar en Beirut y estudiar contigo. Hijo, yo soy un principiante al lado de esos maestros. Ara, mi amor, ya sé que no es fácil estar ahí tú solo, pero va a ser solo un tiempo. ¿A qué dicen que va a acabar la guerra? Ya verás cómo se pasa enseguida. No sé, mamá, los días son muy largos, me los paso estudiando en mi habitación y en la escuela. Yo quiero volver a casa. Mira, hacemos una cosa.
Volvemos a hablar el sábado que viene. Nos cuentas cómo va todo y vemos si te vuelves o no. ¿Te parece? Ya verás cómo va a ir mejor. Bueno, mamá, lo intentaré. Claro que sí, si es que vas a estar bien, estoy segura. Y acuérdate que cada noche te mando un abrazo que va desde Beirut hasta Hannover. Cierra los ojos y lo notarás, estoy ahí contigo. Te quiero mucho, hijo, mucho. Yo más, mamá. Ara, te queremos mucho y sabemos que es duro, pero vas a estar bien. Céntrate en el violín, eso te ayudará. Y te llamamos el sábado, a la misma hora. Vale, papá. Estaré aquí a la misma hora. Un abrazo enorme, cariño. Cuídate mucho. Haz caso a los profesores. Hablaremos pronto. Adiós, cariño. Adiós. Por el principio. Ara Malikian. Cadena SER. Una vez a la semana, porque ellos tenían que ir el correo de aquella época y yo también, porque los teléfonos no funcionaban, entonces hablábamos una vez a la semana. Al principio les dije que quiero volver a casa. Y los pobres estaban tan tristes al escucharme esto. Fatal, lo pasé fatal. Eso es el peor momento. Casi prefería las bombas que estaba muy solo, muy triste, muy desamparado, muy perdido. Y no sabía nada, no sabía cómo se hace amigos, no sabía cómo se habla, no sabía qué tenía que hacer. Y entonces ahí lo único que hacía era estudiar. Estudiaba 14, 15, 16 horas al día. Al principio vivía en una residencia de estudiantes. Luego me hice amigos de unos extranjeros que estudiaban en la misma academia. Entonces hicimos una pandilla de extranjeros y vivimos juntos en un piso. Y ahí me cambió todo, la vida me cambió, porque de repente tenía pandilla, tenía amigos, de repente nos apoyamos uno del otro y éramos una pandilla yo era armenio, libanés, había un turco, había un griego, había italianos y mediterráneos y éramos felices. De repente pasé a ser miserable a ser súper feliz. Estaba súper acomplejado de no ser alemán, de no ser europeo, ¿no? Entonces me cambiaba el nombre, decía que soy de origen francés y no sé qué, como hablaba francés, medio colaba, me alisaba el pelo, ponía un pañuelo, debía tener una pinta tan ridícula, me quitaba las cejas de aquí en el medio para no tener unicejas, que aquí nadie tenía unicejas. Y nada, bueno, pues son cosas de adolescente. Cuando vi que había turcos y griegos que eran como yo, pues estaba menos acomplejado. Al revés, yo creo que eso nos ayudó a decir, qué guay, somos diferentes. Como aún no tenía la beca, tenía que buscar trabajo. Entonces, pero mi amigo turco era pianista. Entonces empezamos a buscar, bueno, primero toqué en la calle, en lo que se suele hacer, pero luego buscamos trabajo. Y el primer trabajo maravilloso que encontramos con Burchin, con mi amigo, era tocar en un show de travesti. Y nos acogieron. Y entra show y show, pues cuando tenían que cambiar las mallas, pues nosotros salíamos y tocábamos cosas. Y fue maravilloso, fue el mejor aprendizaje de mi vida, porque había gente que no venían a vernos y de repente salían dos chavales raros que tocaban violín y piano. Y empezábamos a tocar. Al principio nos abucheaban, fuera de aquí, ¿qué hacéis? Luego teníamos que adaptarnos y fue maravilloso. Y luego nos acogieron súper bien.
Pues al principio pensábamos que tocando clásico valía, obviamente no valía, y luego empezamos a tocar lo que nos pedían. Entonces nos pedían cosas del rock y del pop de aquella época y lo preparábamos y lo pasábamos genial y ganábamos mucho dinero. Y era una época maravillosa. Perdone, ¿es usted Ara Malikian? Sí, señora, soy yo. Soy Sofía Müller. Disculpe que le aborde así. Me dijeron que estudiaba en este conservatorio y he venido a esperarlo. Quería hablar con usted para hacerle una propuesta. No se preocupe, dígame, señora Müller. ¿Qué necesita? Mi amiga, la señora Koch, estuvo la semana pasada en la boda de su sobrina y le vio tocar en la ceremonia. Me ha dicho que es usted muy buen músico. Muchas gracias. Y déselas a su amiga por la recomendación. ¿Qué quería consultarme? Verá, dentro de 3 semanas se casa mi hija. Quería saber si usted podría tocar en la boda. Por supuesto, con mucho gusto. Según se comenta, es usted el mejor intérprete de klezmer en la ciudad. Bueno, no será para tanto, pero sí, me gusta mucho tocar en las bodas y he estado en unas cuantas. ¡Estupendo! La boda de mi hija será el día 24, a primera hora de la tarde. Eso es el último domingo de este mes, ¿no? No tengo ningún compromiso. Cuánto me alegro. Será en una finca, a las afueras. Vamos a celebrarlo todo al aire libre en el jardín. Bueno, si no llueve, claro. Buscaré cómo llegar, no se preocupe. Anóteme aquí la dirección. Y tiene que decirme cuáles son sus honorarios. Eso no va a ser problema. Lo importante es que queden contentos con la actuación. De pronto, Ara estaba ganando dinero tocando en todas las bodas judías de Hannover. Aquello empezó por un equívoco fruto de su timidez. Ahora ya no tanto, pero yo tenía un defecto que es que no sabía decir no. Siempre decía sí. Entonces una vez estaba en un concierto y en la pausa del concierto vino a hablarme una señora y yo no entendía nada de lo que me estaba hablando y yo le decía sí. Y entonces esta señora al parecer me preguntó que pensó, yo estaba con un estuche de violín y le daba la impresión que era de origen judío. Me preguntó que si era judío, le dije que sí. Me preguntó si conocía la música judía, le dije que sí. Entonces al parecer me había dicho que su hija se va a casar la semana que viene, si puede venir a tocar. Entonces me preparé lo que se suele hacer en una boda judía y toqué en la boda judía y luego les gustó y me fui a amenizar prácticamente todas las bodas judías durante 2 años. Ellos pensaban que era judío. Fue maravilloso. Luego hasta tocaba en un grupo de música klezmer fingiendo que era judío. Ya, por eso a veces ahora echo de menos aquella época más bohemio, más incierto. Ahora a veces me siento un músico burgués, que todo está bien, me pagan y tengo que hacer esto, y está todo tan bien organizado y a veces me aburro. A mí me doy yo a como, no quiero ser así. Después de 5 años en Alemania, donde se convirtió en un maestro del violín, Ara Malikian vivió en Inglaterra. Se fue a estudiar en el Guildhall School of Music and Drama de Londres. En Inglaterra lo pasé verdaderamente mal, no sé. En Inglaterra cuando vives como pobre, en Londres es una vida miserable. Yo era un estudiante, vivía muy lejos, la ciudad es muy dura, muy pesada, y no lo pasé bien esto. Estaba unos 5 o 6 años en Londres y no tengo un acuerdo que... De hecho, ahora buscando no tengo ni una foto de ahí. Entonces, como no había dejado el lazo con Alemania, después de 5 o 6 años volví a Alemania. La amaba. De hecho, yo trabajaba en un club de travesti o en las bodas y todo, pero en mis profes no les contaba nada, era todo mentira.
no, yo estoy en casa estudiando y entonces yo estudiaba 8 horas y luego iba a trabajar donde tenía que trabajar y luego a mis profes no les decía nada. Muchas veces hoy día, claro, hoy día te preguntan y cómo es tener la pasión y cómo es ser artista, no sé qué. Y es verdad que yo cuando era joven es que no pensaba ni de la pasión, ni de ser artista, ni de creatividad, era para mí tocar el violín era sobrevivir, es eso o morir de hambre. Entonces no, y yo me di cuenta que para mí el violín era mi pasión o quería ser algo creativo mucho más tarde, a los 28, a los 30 años. Antes de esto, tocar el violín para mí que me gustaba, pero era sobrevivencia. En Londres, Ara vivió un episodio que cambió una vez más el rumbo de su vida. El piso en el que vivía sufrió un cortocircuito y el incendio arrasó con todas sus pertenencias, excepto el violín. Vengo a casa y me había visitado una amiga, entonces tenía su maleta en mi mano y mi violín. Siempre dejo yo el violín en mi sofá y en vez de dejar el sofá, pues dejo la maleta de esta chica en el sofá y mi violín en la ventana, que es casi afuera, que nunca la dejo ahí porque es muy peligroso. Si llueve, pues se moja el violín, que nunca lo hago, pero un despiste. Salimos a cenar y cuando volvemos a casa, la casa estaba completamente quemado, todo perdido. Y yo entro y no me dejaban entrar porque estaba la policía y yo dijo, el violín. Entonces intento entrar, saco los papeles de la policía y el primer reflejo es buscar dónde está el sofá y no había nada, no había ni sofá. Entonces pensé, ay, el violín se quemó el violín. Luego me acordé que estaba en la ventana, entonces me fui a la ventana y le saqué. El violín estaba todo caliente, pero estaba. Pero había perdido todo. Y fue maravilloso. Porque al principio, pues nada, es una depresión y esto, el otro. Pero luego dices, no necesitas nada para sobrevivir. Y yo, que tenía una época así medio perdido, porque estaba en Alemania, acababa de llegar de Inglaterra, quería ir a Toronto a vivir porque esta chica que me había visitado vivía ahí. También quería ir a Francia, no, estaba perdido. Y dije, a tomar por culo, me cojo el violín, era el verano del 98 y me vine a España sin tener nada, absolutamente nada. Solo con el violín. Y había hecho una gira anteriormente y me encantaba España, me encantaba. Y todos mis amigos me decían, ¿pero dónde vas? España culturalmente está muerto, no hay nada. ¿Qué haces ahí? Te van a olvidar, no sé qué. Y yo estaba empeñado en ir a España, me gustaba mucho. Y fue la mejor decisión de mi vida, creo. La mejor. Tras años de trayectoria internacional, Ara Malikian se estableció definitivamente en España. Aquí encontró en la mezcla de culturas del país una apertura aún más grande para sus composiciones. Me enamoré del flamenco, me gustaba mucho el flamenco. Entonces, además, mi piso estaba al lado de Candela. Me hice muchos amigos flamencos, empecé a tocar mucho flamenco y hasta me metí en el grupo de Joaquín Cortés en su mejor época, cuando hacía Pasión Gitana. Y giré con él un año y yo estaba enamorado de la música del flamenco, ¿no? Obsesionado. Entonces grabé muchos discos de flamenco. El violín en aquella época era algo muy novedoso, el violín flamenco.
Y luego pues conocí mucha gente, muchos músicos. Para mí fue maravilloso España porque a pesar que me habían dicho ¿no? que era mentira, es que justo aquella época cuando vine España estaba... había un boom de cultura, de música clásica, de los auditorios, de las orquestas, y además yo siempre me había gustado la música latinoamericana también, y en España me encontré con el puente hacia Latinoamérica mejor que en Inglaterra o en Alemania, y no tienen ni idea de lo que es. Entonces culturalmente fue para mí una explosión de muchas sensaciones, mucha música, muchos ritmos y lo gocé, toda la vida aquí lo gocé. Yo soy clásico, yo soy un músico clásico y teniendo que aprender todo lo que tiene que ver con el clásico. Me he enamorado del clásico, después de estar enamorado del clásico también empecé a odiar el clásico, el mundo del clásico. Me sentí muy rebelde, necesitaba ser rebelde, entonces me alejé y le tenía como manía. Entonces empecé a descubrir otras cosas y me negaba a considerarme clásico y decía, yo soy de todo, no, a mí no me encasilla solo clásico. Entonces me gustaba todo y experimenté todo tipo de músicas y todo tipo de culturas, y ahora pues he vuelto a lo clásico. Digo, joder. Cuando vives una guerra, pues no hablas del futuro. ¿Para qué vas a hablar del futuro cuando ni siquiera muchas veces no íbamos al cole? Yo tenía el violín. Por el principio, Ara Malikian, Cadena SER. Después de la muerte del padre de Ara, su familia encontró 25 cajas de cartón en las que había un tesoro escondido. Jirey había guardado todos los recortes desde que su hijo cogió un violín por primera vez. Falleció mi padre y mi hermana dijo, ¿qué hago con todas estas cajas? Porque mi padre era muy meticuloso. Era una obsesión del orden y había guardado todo, aparte de sus discos y de sus cosas. Yo cada vez que hacía un concierto pues le mandaba los reseños y los programas y todo. Entonces había guardado todos los vídeos, todo, una perfección. La mujer de Ara Malikian, la actriz y cineasta Natalia Moreno, decidió hacer un documental con todo ese material. Una vida entre las cuerdas sigue a Ara y a todo su equipo durante una gira por España y países como Líbano, Francia, Inglaterra, China, Rusia o Argentina. Al mismo tiempo, narra su intensa experiencia vital y su aportación a la música. La película ganó el Premio Goya en 2020. Abrió las cajas y se enamoró de la historia de mi padre, descubrió la historia de mi abuelo, descubrió la vida que tuvimos en el Líbano y en vez de ponerlo en un trastero, pues empezó a estudiar las cajas e hizo un documental. Ara ha tocado en la calle, en orquestas, como concertino, en bandas o disfrazado de castor. Siempre ha tenido algo que le salvó: la disciplina. Hoy día es la eterna pregunta. Yo obviamente me hubiera gustado que Cairo, mi hijo, tocase el violín. Jamás le he obligado porque no tengo el carácter de mi padre y hoy día pues no se obliga. Haces lo que quieras y disfruta, juega y haces lo que tú quieres. Pero es verdad que hoy día, para ser violinista o para ser chelista o pianista o lo que sea, es que hay mucha dedicación, muchas horas. No puedes ser violinista sin estas horas de dedicación, de sacrificio. Y hoy día, con la velocidad que va el mundo, con las redes sociales, con la velocidad que quieren que los multinacionales o el mundo artístico, que no tienen paciencia de formar la carrera de un artista, quieren que sean famosos de un día al otro. Da igual lo que hacen porque si no vale lo que hacen hoy, pues mañana cambiaremos de artista.
Entonces no sé si hay tiempo de tener una carrera de instrumentalista. No sé, es que va a ser cada vez más difícil con el mundo que estamos viviendo, con la velocidad que va, con lo superficial que es todo. No sé si un joven de 12 años tiene el tiempo hoy día de... Él puede tener el tiempo, él o ella puede tener el tiempo de estudiar, pero si sus amigos no están ahí, es que no sé, es muy difícil de pensar cómo va a ser en el futuro la gente que le gusta tocar un instrumento, pero no tienen el tiempo de prepararse para tocar el instrumento. Ara Malikian ha pasado del foso de los músicos en el Teatro Real de Madrid a llenar ese mismo templo como estrella en el escenario. Ha logrado un estilo propio como solista y mezcla músicas y ritmos de todo el mundo. Sigue teniendo dentro el legado armenio que le transmitieron sus padres desde muy pequeño. Yo creo que hasta cuando toco Bach hay algo de armenio en lo que toco. Yo no soy nada nacionalista, yo me siento de todas las partes, pero justamente todas estas partes que me siento, una de estas partes es Armenia. Y yo creo que cuando tocas Bach o Mozart o Mahler o lo que sea, es importante de no perder tus raíces, lo que sientes, de no intentar hacer una ejecución fiel a la música de Bach. Al revés, hay que hacer una música fiel a ti misma, y eso es lo que hace especial cada artista. Ahora mismo echo de menos a este niño que está todo por descubrir. Yo descubría una música de Mozart y me quedaba ilusionado, y ahora eso no me pasa, y a veces echo de menos. Quiero estar enamorado de todo lo que descubro, y lo que decía, me siento burgués, es que lo tengo todo. Y cuando lo tienes todo es un poco aburrido. Es que me gustaba cuando no tenía nada y cualquier pequeña cosa me hacía súper feliz. Por el principio, Ara Malikian. Dirección, guión y locución, Ángeles Oliva Díaz. Edición y montaje, Daniel Durán. Producción, Matilde Suárez y Marta Estevez. Técnicas de grabación, José María Sendra y Rocío Sánchez Chamero. Interpretación, Eri Zapata, Javier Laorden y Gerard Merino, con la colaboración especial de Mateo Oliva Díaz. Suscríbete a Por el Principio. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena SER. La radio.